Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos ustedes a una nueva entrega de La Última Línea. Hoy el postpartido de Alemania contra Colombia. Mesa de análisis para hablar de lo que fue un encuentro verdaderamente atractivo, verdaderamente interesante, que nos entregó cosas para analizar, pero sobre todo yo me atrevería a decir para iniciar la discusión, para ilusionarnos, porque sí, Colombia hoy tuvo un partido rutilante, un partido maravilloso que simplemente nos encandiló y que puede significar esto, ¿por qué no? El inicio de un proceso muy pero muy atractivo. Claro, cabe destacar que simplemente un partido, que venían cosas que no se estaban haciendo del todo bien en el proceso Lorenzo hasta este momento, pero qué mejor que mejorar ese tipo de situaciones contra un rival de quilates que, cierto, no vive su mejor presente, pero es al fin y al cabo un rival de quilates. A todos muchas gracias por estar conectados con nosotros. Desde ya empiece a dejar sus comentarios en el live chat y del mismo modo dejando sus comentarios en la señal en diferido y compartiendo este video con sus amigos y familiares. Es un partido para analizar, es un partido verdaderamente atractivo que nos ilusiona y todo está aquí en La Última Línea, en la casa del fútbol. Mi nombre, Manuel Forero, estará acompañándole durante los próximos 45 minutos quizá con todo lo que dejó este partido. Y por supuesto me acompañan los que saben de la materia, los que tienen por supuesto conocimiento acerca de este tema. David Ríos, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gran partido colombiano. Manuel, compañeros, Daniel, oyentes, sí, así es. Un gran partido de la selección Colombia, con un fútbol que yo creo que es el que todos queremos ver y que ojalá en el futuro se puedan seguir repitiendo y por qué no mejorando y haciendo partidos muy parecidos o mejores que este. También saludo, por supuesto, a otra persona que tiene bastante conocimiento en el tema, que es un especialista, don Dani Rojas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Manuel, muy buenas noches, un saludo para ti, un saludo también extensivo para David. Efectivamente un gran partido, hay que decirlo, del seleccionado colombiano, quizás hasta el momento la prueba más exigente que ha tenido el ciclo de Néstor Lorenzo al mando de la selección Colombia, en el que cumplió con nota alta y hay que decirlo y hay que reconocerlo. También como se ha sido crítico en momentos bajos de la selección, también hay que mencionar los buenos momentos o las buenas etapas que tiene el equipo colombiano y bueno, pues digamos que la expectativa está puesta en que resultados como el que se dieron hoy sirvan para fortalecer el proceso de cara al inicio de las eliminatorias. Así es, entonces el saludo extensivo para ustedes que están conectadísimos con nosotros en un partido que nos entregó muchísimas emociones. Y tenemos que iniciar, por supuesto, con esta discusión hablando del onceno inicial, de ese onceno del que dispuso Néstor Lorenzo para afrontar este partido que nos entregó muchas emociones y que mostró la mejor cara en todo este proceso Lorenzo de la selección colombiana de fútbol. Creo que fue el séptimo o octavo partido en la era Lorenzo, no registra hasta este momento el entrenador argentino ninguna derrota y su victoria más rutilante lo hizo con este onceno, mi estimado David, que yo me atrevería a decir que es quizá el arquetipo de selección fija, determinante, ya definitiva que vamos a ver bajo la orden de Néstor Lorenzo. Es realmente quizá la selección que combina, que hace el híbrido posible entre el recambio, ese relevo que hablábamos en la discusión anterior, con la experiencia. Yo me atrevería a decir que esta es la selección de gala, David, de Néstor Lorenzo. Sí, probablemente, yo creo que muy pocos cambios, uno, dos, quizá. Yo me gustó mucho el partido de David Machado, Sí. el partido del mismo Daniel Muñoz, la verdad, laterales altos presionando. Me gusta mucho la solidaridad de este equipo, el trabajo que hace Luis Díaz, el mismo John Arias, yendo, viniendo. La verdad, para esta idea de juego que pretende Lorenzo, que es el 4-3-3, que es un modelo que él va caracterizado desde sus épocas en Melgar, se necesita solidaridad, movilidad, y yo creo que van a haber de aquí a septiembre muy pocos cambios. Si hay uno, no hay dos, creería yo. Aunque bueno, tú mencionabas un 4-3-3 y con esto involucro por supuesto a Daniel, pero la hoja de ruta, el esquema no nos mostró un 4-3-3, nos mostró un 4-2, casi que un 4-2-2-2, ¿no? O un 4-4-2. En donde Arias y Cuadrado lo hicieron muy bien por los extremos, pero me llamó la atención la línea de atrás, con David Machado, que bien lo dice David, tuvo un excelente partido, pero con esa dupla de centrales que
materializa esa cuestión que estoy diciendo de la hibridación entre experiencia y nuevas caras. Lucumí y Yerry Mina, también Daniel Muñoz, que ya ha tenido proceso, pero no tanto, por supuesto, como Yerry Mina y los experimentados. Y adelante, una dupla que puede dar bastante de qué hablar, Luis Díaz y Rafa Santos Borré, Dani. Totalmente. Yo adhiero, perdón, al comentario que decía David hace unos instantes. Yo, bueno, digamos, evaluando puntos altos que pudo tener la selección Colombia al día de hoy frente a Alemania, me sorprendió gratamente el nivel de Machado. Sí. Realmente me ha sorprendido el proceso de madurez que ha tenido en un fútbol de una exigencia media alta como es el fútbol francés, en donde su equipo pues tuvo la oportunidad o tiene la oportunidad de jugar una Champions League la próxima temporada y es lo que también Mm. va a seguir fogueando al jugador y que, digamos, a mí puntualmente me soluciona una incógnita que he tenido desde hace por lo menos unos 3 o 4 años, que es la banda izquierda de la selección, que ha estado habitada por Mojica, que ha estado también, digamos, compuesta por Jairo Moreno, también en mismo Fabra. Digamos que ver el nivel de Machado, y bueno, que también, como sucedió el otro día con Salazar, entra en ecuación también este muchacho que aunque joven, digamos, puede estar también en la ecuación para procesos, digamos, futuros de selección, pero realmente me agrada ver la madurez de Machado, porque en algún momento cuando recuerdo que se hicieron las primeras convocatorias de Iber Machado a la selección, creo que aun cuando todavía estaba en Bélgica, eh, realmente era muy cuestionado y las actuaciones eran muy cuestionables por parte del jugador en cuanto a la fiabilidad que daba, más que todo en faceta defensiva. Porque bueno, se sabe que Machado es jugador rápido, jugador veloz, que tiene buenas proyecciones, pero no sabía equilibrar eso con la faceta defensiva. Ujú. Y para mí hoy, con la actuación que tuvo contra Alemania, para mí yo creo que se graduó por lo menos en la posición, digamos, teniendo una misión relativamente difícil, que era, digamos, controlar la subida de Wolf, que pues fue uno de los que más intentó hacer daño por parte de Alemania, y pues realmente muy obediente, o sea, muy obediente en la faceta defensiva, que era algo que se le criticaba con vehemencia, y también verlo aportar en zona ofensiva con ese equilibrio con el que lo hizo, para mí es bastante destacable. También sí, realmente hay que destacar la sociedad entre Luis Díaz y Borré, me parecen un complemento interesante a lo que puede ser pues los futuros resultados del seleccionado colombiano, esa doble referencia en ataque puede traer resultados positivos. Me gustó también el partido de Mina, y hay que decirlo, Mina, a pesar de tener un ritmo irregular en la temporada, hoy por lo menos tuvo una actuación destacada y hay que reconocerlo. Me parece un buen complemento o digamos, un esquema interesante lo que puede hacer esa saga defensiva con Lucumí y con Mina. Digamos que hay que ver también cómo llegan a los escenarios de los partidos, que ya sean por los puntos, porque hay que recordar que ya se viene Venezuela en septiembre, Sí. que aunque se inicia de local, hay que asegurar los 3 puntos, que también pueda encontrar un club pronto, que pueda empezar a jugar, que pueda tener continuidad, que es lo que se necesita, y que sobre todo las lesiones le respeten, porque se sabe que Mina en su momento, digamos, también alto, pues fue un central que ciertamente, digamos, dio garantías. Eh, para mí fue como lo más destacable del equipo. También es importante también resaltar la labor de Cuadrado como líder y eje del equipo. Nuevamente para mí tuvo una influencia muy positiva en Colombia como hace rato no la Sí. tenía, realmente rato, porque desde la Copa América del 2021 o incluso antes había tenido un nivel muy discreto en selección y me parece que esta última parte de la temporada con la Juventus le ayudó por lo menos le ayuda como a entender la etapa en la que está en la selección, porque Mm. ya quizás no es el mismo explosivo, gambeteador que era en el 2014, sino que ahora ya aprovecha esas, digamos, capacidades para aportarle al equipo, para ser determinante cuando se necesita ser determinante. Y hoy Cuadrado influyó en los momentos exactos para también ir trabajando el resultado, para buscar desequilibrio por las bandas, como el Cuadrado, el viejo Cuadrado que conocimos, pero pues obviamente también enfocado a un rol de mucha más experiencia. Y pues bueno, o sea, como lo decía, hay puntos interesantes a seguir trabajando, digamos, de cara al inicio del proceso eliminatorio, Manuel y Yo David. creo que me voy a centrar en fases posteriores de este espacio de análisis en los puntos específicos.
en los puntos específicos de este partido y de lo que mostró la selección alemana y por supuesto, bueno, más específicamente la selección colombiana de fútbol, pero en este momento, David, quiero centrarme en la situación colectiva y quiero que también hablemos de ese tándem ofensivo en el centro del terreno, Jefferson Lerma y Mateus Uribe. Daniel dijo en el espacio de análisis anterior del partido de Colombia contra Irak que Lerma no le convencía, que Lerma no le parecía lo suficientemente, de una u otra forma, atractivo, aplicado para cumplir esas labores defensivas. Bueno, hoy en ese tándem de recuperación con el jugador Mateus Uribe, pues mostró cosas interesantes, más con Mateus Uribe que va a cambiar de liga, que va a estar en otro contexto, pero que bueno, el ritmo que traía en el Porto lo viene a materializar hoy contra Alemania. No, sin duda alguna, yo creo que hoy fue fundamental ese centro del campo con Mateus Uribe, que era, yo diría, una especie de combinación perfecta, porque Jefferson Lerma es un volante más de marca, Sí. más que se queda en su sitio, más posicional. Mateus Uribe es un hombre que va, que viene, que te ayuda en varias fases, tanto defensivas como ofensivas, un tipo que sin ser un poco como lo que es Barrios, que es un jugador más caótico. Mateus Uribe es un jugador que se sabe mover, sabe cómo moverse, sabe cómo correr la cancha. Y Jefferson es un tipo que se ubica bien, que controla. Hoy fue acertado en los pases, acertado en las recuperaciones. Ese mediocampo que tenía permanentemente los apoyos de Cuadrado y John Arias para ir a armar la línea defensiva en la mitad del campo, que no permitió el funcionamiento de Alemania, que presionó bastante la salida, fue fundamental, sobre todo eh, para hacer eso que sí te requiere esa presión alta y que es como se debe jugar ante este tipo de equipos que tienen un gran componente físico, atlético y que te demanda jugar de esta manera. Indudablemente. Y eso me lleva entonces a hablar del siguiente componente de esta discusión. Eso que tanto se le ha criticado a Néstor Lorenzo, que se le criticó a José Néstor Pekerman, que se le criticó a Carlos Queiroz, que se le criticó a Reinaldo Rueda, y que este partido quizá metiéndolo en una preparación, en una cocción con las presentaciones anteriores de la selección colombiana de fútbol, nos puede dotar de pronto de algún tema para poder desmenuzarlo. Esta selección Colombia tiene precisamente ADN, tiene estilo. Les voy a argumentar el porqué de esta pregunta. En este partido específicamente la selección colombiana dejó clarísimo que a lo que juegas a la presión alta, a la recuperación tras pérdida, a las transiciones rápidas. Se aleja la selección colombiana de esa presentación que tuvo con José Néstor Pekerman en mucho de su etapa, en donde recaía en el fútbol posesión más que en el fútbol posición. En este caso, con el seleccionador Néstor Lorenzo, es más no tener la pelota, porque ya vamos a ver las estadísticas, no es tanto tocarla, no es tanto darle trámite, sino presionar alto al combinado contrario. Eso pasó en las primeras de cambio, Daniel, con una selección colombiana que no tenía tanto la pelota, que quizá tenía más trámite de la misma el seleccionado alemán, pero allá estaban ese tándem Luis Díaz y el jugador Rafa Santos Borré, y también apoyado de sus laterales y de sus extremos. Hay un ADN, hay un estilo con esto que vimos hoy ante Alemania de la selección colombiana. Evidentemente, Manuel, para mí sí madura un concepto de juego que quiere implementar Néstor Lorenzo a través de un sistema que garantice absoluta verticalidad, pero con un sentido, por supuesto. Lo que pasa es que en el trámite del partido también, más que todo en los primeros minutos, a Colombia le costó, digamos, habilitar esas conexiones. Quizás por la misma idea que ha venido también de procesos o ciclos anteriores de jugar siempre con un mediocampista conector, un James, un Quintero, Correcto. un Cardona, que pues no están presentes en esta generación o en este momento puntual de la selección Colombia, pues hasta nuevas disposiciones, por supuesto, de Néstor Lorenzo. Así que yo pienso que más desde la ubicación de los volantes, que digamos en este caso fueron Cuadrado y Arias, los que digamos se ubicaron en momentos hasta en un 4-4-2 que planteó en muchos momentos el estratega argentino, como que trataban de equilibrar con la presencia de Uribe y el mismo Lerma, que son, digamos, dos volantes mixtos, digamos, no abnegados a una marca constante, sino también de dar pases hacia adelante, romper líneas, llegar mucho al área. Digamos que fue un concepto que funcionó favorablemente para el equipo colombiano, también de
tratar de justamente ubicar los vínculos de Arias con Lucho Díaz en momentos y el mismo Cuadrado con Santos Borré, o viceversa, porque digamos, eso también es otra parte que hay que destacar del equipo colombiano y es la movilidad de todo el sistema ofensivo que tuvo hoy. Porque ya después del minuto 20 o minuto 25, Colombia empezó a enhebrar mejor las conexiones Sí. ofensivas. A pesar de que no hay un volante 10, a pesar de que no hay un volante creador o un media punta o con el que no cuenta el equipo nacional hoy por hoy, pues realmente el trabajo de Cuadrado y de Arias también hay que ubicar una nota alta porque Arias también tuvo un gran partido hoy, el hombre Espectacular. el del Fluminense, como que encontraron eso que a lo mejor está buscando Lorenzo, como decir, vamos a ser verticales, vamos a atacar, pero ya no nos quedemos en eso, tratemos de buscar los espacios debidamente, librémonos de tocar y tocar y tocar, como fue la frustración en este último proceso eliminatorio que tuvimos, y no llegar al arco, y no pegarle. Por lo menos, hombre, lleguemos a través de pases largos, en profundidad tenemos el insumo de hombres rápidos, de hombres que la luchan, que la pelean como Santos Borré, que incluso tuvo una opción clara con Lucho Díaz en el primer tiempo, y después que pues terminarían los goles de Colombia. O sea, es decir, pienso que sí se está madurando una idea, pienso que el sello Lorenzo, por decirlo de alguna manera, a través de este partido sí puede quedar plasmado de alguna manera, de alguna forma, por supuesto, y obviamente está en la misión del estratega argentino como de trabajando la idea en los jugadores, de decirles, este partido tiene que ser bisagra para, recuerden lo que viene Venezuela y viene otro rival que no tengo en el radar, pero hay que salir a proponer desde el Chile. primer minuto, a aprovechar la localía y decir, estamos en Barranquilla, ya Barranquilla no puede ser un factor porque ya, o sea, tenemos el insumo, o sea, tenemos hombres maduros que están en competencia exigente y decir, ya la localidad en Barranquilla tiene que pesar desde los primeros 20 minutos. Y ya la idea es, desde los 20 minutos iniciales, Sí. ir a buscar la ventaja, para empezar a trabajar los partidos desde la ventaja. Para mí eso tiene que ser el puntal clave de los partidos que tengamos de locales, porque ya quedó demostrado que justamente por no sacar la diferencia o por no hacer la diferencia con aparentes esquemas ofensivos que buscaban siempre el resultado, dejamos puntos en el camino. Y así se vio en la eliminatoria pasada. Me parece que este ejercicio y esta victoria contra Alemania, más allá de la estadística o más allá de que sea la primera en la historia, para mí sí puede consolidar una idea favorable eh, en aras de que Lorenzo encuentre el equipo que, como tú bien lo decías, Manuel, para mí, yo pienso que este va a ser el equipo que vaya iniciando en eliminatorias. Yo le daría el voto de confianza, pues obviamente mediando los momentos de Mina y de Lucumí, me preocupa más hoy por hoy me preocupa más el tema de la regularidad defensiva que otra cosa, porque me parece que de mitad de cancha hacia arriba tenemos un muy buen insumo para empezar a trabajar los resultados, para ir a jugarle de tú a tú incluso a una Argentina en su casa, a un Brasil en su casa. Me parece, a mí, en mi percepción, que se pueden hacer cosas mucho más interesantes de lo que se han visto, incluso con procesos tan exitosos como ha sido el de José Néstor Peckerman o el de Maturán en su momento, o Lillo también. Para mí se pueden empezar a mejorar las actuaciones dentro y fuera de casa con esta generación de jugadores que tenemos. O sea, este proceso puede ser potencialmente como el de Maturana, como el de José Néstor Peckerman. Potencialmente. Yo le veo madera de que sí, la verdad. Con lo que vi hoy, y si se mantiene una idea, y como te digo, Manuel, es importante trabajar la mentalidad de los jugadores para que asimismo los jugadores que vengan a jugar las dobles fechas de eliminatorias, como que se termine quitando ese caparazón, porque ahí hay otro problema, y otro problema que hemos tenido siempre. Muchas veces las versiones de los jugadores que llegan de Europa no son las mismas que llegan a jugar en la selección. Por X o Y motivo, por X o Y motivo, por pánico, por miedo a la crítica o al rechazo, a la responsabilidad. Siempre hay muchos factores que disminuyen digamos, el nivel de jugador colombiano cuando está en selección Colombia. Ujú. Para mí es importante que Lorenzo, así como les dijo hoy, muchachos, salgan a esa cancha a jugarle de tú a Alemania en su casa, le diga lo mismo. Vamos a ir a Argentina, a Buenos Aires, a Brasil o a Río de Janeiro, donde nos toque, y vamos a jugarle de tú a las selecciones porque hay con qué, Manuel. Yo sé que Alemania no es la mejor Alemania, no es la mejor, porque, o sea, también hay que reconocer que Alemania hoy no jugó a ser Alemania, realmente, y es cierto. Pero para mí, como te lo decía, desde el insumo,
y sin ser demasiado sensacionalistas, si se trabaja bien el equipo de cara al desarrollo de las eliminatorias, se puede hacer un papel para mí muy interesante. Colombia registró en el partido, David, 4 remates a puerta contra apenas 2 del seleccionado alemán, con un total de 10 remates de Colombia contra 5 del seleccionado alemán. Esa presión alta, esa transición rápida, esa recuperación tras pérdida y esa generación ofensiva, podríamos catalogarlo como el nuevo ADN de esta selección tricolor. Sí, yo creo que es lo que ha mostrado Lorenzo. Ya en otros partidos lo ha mostrado sin tanta continuidad, pero yo creo que es lo que ha mostrado la presión alta, el sofoco constante. Yo creo que es a lo que él quiere jugar. Yo creo que hoy encontró el equipo. Es una persona que sabe que quiere jugar a eso. Lo más importante y lo que vi es que los jugadores le creen. Yo vi hoy un jugador colombiano con un compromiso como muy pocas veces se le ve al jugador colombiano. Un Luis Díaz yendo a recuperar balones a la mitad de la cancha. El mismo John Arias, un Cuadrado que ya lo decía Daniel, no solo desde lo futbolístico, líder, hablándole permanentemente a sus compañeros, dialogando, gesticulando, regañando a sus compañeros. Un Rafael Santos Borré que es el 9 que se necesita para esta idea de juego, con movilidad, yendo, viniendo, bajando, siendo un socio de Cuadrado, de John Arias, mostrándose permanentemente como opción de pase. Luis Díaz, que ya sabemos lo que es Luis Díaz desde lo futbolístico, pero valoro mucho su sacrificio porque el jugador colombiano suele caer a veces en la zona de confort, que cuando ya llega a la elite siente que ya tocó de cierta manera el cielo con la mano, y no es sacrificio. Se nota que aquí Luis Díaz está comprometido, un Jerry Mina, un John Hanner Lucumí, bastiones hoy en la defensa, haciendo daño en el juego aéreo, porque le fueron dolores de cabeza para la defensa alemana en las pelotas detenidas. Daniel Muñoz, David Machado, siendo unos laterales profundos, moviéndose. Yo la verdad, muy contento. Siento que este puede ser un nuevo ADN, que tenemos las características de los jugadores para desarrollar esta idea de juego, y siento que si seguimos así, si planteamos esto en partidos oficiales, como ya lo decía Daniel, en la eliminatoria, yendo a Buenos Aires, a Santiago, a Río de Janeiro, a jugarle así a las selecciones suramericanas, creo que esta Colombia va a dar mucho de qué hablar y, por qué no decirlo, va a conseguir grandes objetivos de la mano de Néstor Lorenzo y de este equipo que, vuelvo y digo, yo personalmente, yo no le haría ningún cambio. Este sería el equipo que, si se mantienen en un buen nivel, si logran continuidad, yo dejaría para los partidos de septiembre en la eliminatoria. Bueno, muy lindo, muy lindo, muy lindo el hecho de que Colombia le plante cara a equipos como Alemania, que vendrían a ser el equivalente en Conmebol a Argentina, al seleccionado brasileño, también a un uruguayo, ¿por qué no a un chileno? Maravilloso, espectacular. Pero si vamos a ver entonces el retrovisor, nos damos cuenta que la selección colombiana de fútbol presentó problemas en la etapa eliminatoria contra Perú, porque no pudo ganarle en el territorio barranquillero. Contra Paraguay, que tampoco le pudo anotar. Es decir, con los equipos que, hay que decirlo, tienen menos renombre en el rentado local, en el rentado de la Conmebol. Así entonces, ¿por qué esto termina sucediendo con una selección colombiana que se crece ante los grandes, o que tiene potencial para jugar con los grandes, pero que al fin y al cabo con los pequeños, con los que se daría por sentado que tiene que sacar los 3 puntos, no lo termina haciendo? Y para la muestra un botón, pasó contra Irak, que sí sacó los 3 puntos. Y aquí se puede meter el que quiera, ya se ha habido Daniel. Sacó los 3 puntos, pero fue un equipo enredadorcito, fue un equipo durísimo, fue un equipo que complicó. ¿Por qué pasa esto con equipos de menor valía en comparación a equipos grandes como Alemania? Yo lo catalogo más como un tema de mentalidad, un tema de, como lo decía hoy Juan José Peláez en la transmisión que yo comparto, es ponerse una venda en los ojos
y creer que siempre, esté quien esté, estamos jugando contra Brasil, contra Alemania, contra Dinamarca y que todos los equipos merecen el mismo respeto y que hay que jugarles de la misma manera. No hay que perder la esencia de la idea independientemente de quién sea el rival. ¿Qué dice Dani? Yo, a ver, como para poner la idea en orden de lo que quiero manifestar, yo considero que, y en lo que he visto también de estos años de Colombia, de los confusos ciclos eliminatorios que ha tenido Colombia, de éxito aparente, de frustraciones absolutas y demás, y en cuanto a, digamos, a la comparación con los rivales, porque sí, o sea, también recuerdo que en Copa América le ganamos un partido a Argentina por ahí en 2019, hicimos lo propio contra un Brasil en 2015, somos animadores permanentes de los torneos continentales, por lo menos de nuestro continente. Pero efectivamente cuando vemos la radiografía, y justamente lo reseñabas muy bien, Manuel, vemos que contra los rivales que más nos complicamos, un Venezuela en Barranquilla, un Paraguay en Barranquilla, Bolivia un en La Ecuador en Paz, por ejemplo, Barranquilla. también. Sí, Bolivia en La Paz, obviamente también teniendo muy presente el tema de la altura, pues porque para todo equipo el tema de la altura es difícil, y hay que decirlo también, Pero allá pero pues que Colombia ha también puede ganado. entrar en esa categoría. Allá Colombia ha Sí, ganado. sí, acá en Colombia, claro, cuando han venido también en buenos procesos y han tenido que sacar los puntos acá, lo han hecho y lo han sacado, e incluso han metido presión a Colombia en también eliminatorias recientes. Yo recuerdo que un partido, un 1-0 por allá en 2017 o 2016, que se ganó apenas con lo justo. Sí. Pero entonces, a ver, yo pienso, y tal, como lo decíamos también por interno, en la discusión que teníamos por interno, lo malo de estas victorias, de que sean tan auspiciosas, estas victorias, porque lindo ganarle a una Alemania, chévere ganarle a un Francia, que a posteriori fue campeón del mundo, chévere hacerle un partido luchado a Inglaterra en un mundial, por ejemplo. Pero ¿de qué nos sirve si al final vamos a terminar resignando puntos contra rivales directos, de local? O sea, ¿de qué nos sirve y de qué nos ha servido, por lo menos en estas últimas 2 décadas, irle a plantar cara a otros equipos, fuera incluso del continente suramericano o americano como tal, para quedarnos ahí, sí, como se dice, en la puerta del horno? Yo, como lo decía, yo también guardo cierta reserva con estos resultados tan auspiciosos porque muchas veces a uno le llevan a depositar una confianza, de pronto más como hincha que como de pronto crítico de estas situaciones, en que Colombia puede aspirar a más. ¿Y por qué lo digo? Porque Colombia tiene el talento, tiene eso genuino que hace al jugador colombiano diferente, tiene esa gambeta, esa individualidad, también ese sentido a lo mejor de fútbol colectivo, que quizás no es el mismo que tengan en Brasil o con la misma disciplina que un argentino, que un uruguayo, pero que sin duda también le hace tener un nombre ante el mundo. O sea, es decir, nosotros no hemos llevado jugadores a Europa por casualidad. O sea, han ido jugadores de muy buen nivel en momentos, pero en donde siempre yo digo que lo que falla, y como también lo dije en el espacio de análisis que tuvimos la semana pasada, pienso que sigue haciendo falta un tema de mentalidad, de mantener un equilibrio en la mentalidad, de decir, si yo puedo ir a Alemania a ganarle a un campeón del mundo, 4 veces, 5 veces campeón del mundo, haciéndolo ver mal, como lo hizo ver mal Colombia hoy a Alemania, y hay que decirlo, aunque no es la mejor Alemania, vuelvo y digo, ¿por qué no podemos tener esa misma autoridad en nuestra casa, ante nuestra gente, con clima a favor? O sea, decir, aprovechemos las condiciones del clima o de lo que sea, más allá de que un profesional hoy día se prepare para todo tipo de escenarios, y el tema también del clima también ya estoy mandado un poquito a recoger, porque también en Europa hay temperaturas altas, también es lo que se presenta en Barranquilla. ¿Por qué la mentalidad no puede ser igual? O sea, ¿me tengo que relajar porque estoy jugando contra Venezuela o porque estoy jugando contra Bolivia? Y entonces, como voy a jugar contra Alemania o voy a jugar contra Países Bajos o contra Italia, voy a dar el 120% y sí voy a jugar bien. Esa es la parte que tiene que seguir trabajando Lorenzo. Decirles, o que espero que les haya dicho a los jugadores hoy, ustedes hicieron un gran partido hoy contra Alemania, pero asimismo quiero que lleguen el día X de septiembre cuando tengamos que iniciar eliminatorias, cuando estemos de locales con nuestra gente ante un rival directo como puede ser Venezuela, porque también hay que recordar que ya van a haber más cupos a la próxima Copa del Mundo y que un Venezuela
se puede meter en la discusión, a pesar de que ya Peckerman no esté dirigiendo el proyecto deportivo. Con seis y Pero, ¿quién? medio, con 6,5 cupos se puede meter, ¿ah? Y Bolivia y Claro, y puede Perú, que son los también, rivales directos de Colombia. sí, totalmente, Manuel, totalmente. Y asimismo, decirles, hombre, si ustedes pueden jugar bien, juegan en clubes de élite, en el fútbol más exigente del mundo, bien sea que estén en Qatar, o en Europa, o en México, o en la exigencia que sea, tienen el talento, o sea, tienen la capacidad. Digamos que, claro, obviamente, no voy a comparar a un Mateus Uribe con un Kimmich. Obviamente, Kimmich está dos o tres escalones arriba por jerarquía o por otras cosas, sin duda. Pero en el campo y en el término de selecciones, cualquier cosa puede pasar. Hoy pasó, de hecho, hoy pasó. Colombia hizo ver mal a varias figuras del equipo alemán. Un Sané que no brilló, por ejemplo. Un Goretzka que no influyó demasiado. Gundogan. Un Rudiger un Gundogan, por ejemplo. Gundogan que fue tan importante hace un par de semanas con el City en la final de la Champions contra el Inter y hoy apenas ando en el campo. O sea, era en cierto punto hasta extraño ver el nivel de todo el conjunto alemán, pero también favorecido por lo positivo que Colombia mostró en el campo, porque no esperaban un rival que los presionara de esa manera, que les fuera a jugar con la personalidad que jugó hoy Colombia, y eso también hay que mencionarlo, pero Colombia tiene que seguir trabajando en esa mentalidad, la mentalidad que le ha faltado a las estrellas que hemos tenido a lo largo de la historia para mantenerse en un lugar de privilegio, no solamente en el país, y no solamente que nos acordemos de un Tino, de un James, de un Falcao, bueno, también, obviamente sacando situaciones de por medio, porque digamos el tema de Falcao fue por una lesión que tuvo, pero hombre, que asimismo sean reconocidos por el resto del mundo, que en Alemania puedan hablar de un Machado, que en Francia puedan hablar de un Lucumí, que en Italia puedan hablar de un Camilo Vargas, ¿por qué no? ¿Qué tiene el jugador colombiano que no pueda mostrar ante el mundo? Que no tenga un uruguayo, que no tenga un peruano, que no tenga un argentino, un brasileño. Eso es lo que le sigue haciendo falta a la selección, porque talento va a seguir saliendo talento todos los días, desde las canteras, desde chicos de 14, 15 años que siguen haciendo el proceso formativo. Pero si lo de acá falta en todo momento, y no solamente para ir a jugar a Alemania, sino también para ir a jugar a otros países que son, o sea, que son competidores y rivales directos, los resultados van a seguir siendo muy disvariables, Manuel, porque así mismo se va trabajando y se ha ido acostumbrando, infortunadamente, la mentalidad del jugador colombiano. Solamente voy a jugar bien cuando el mundo me esté viendo y no solamente cuando el país necesite que se juegue bien para lograr un buen resultado y sobre todo para sacar resultados deportivos. Porque qué agradable sería ganar una Copa América, qué agradable sería, bueno, digamos, un mundial formidable, por supuesto, o un tercer puesto, o llegar a unas semifinales con todo el mérito del mundo, como lo pudo hacer Argentina o como lo pudo hacer un Croacia hace poco tiempo. Tenemos todo el insumo, lo que falta es seguir trabajando esta parte para mí. David. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Daniel. Yo creo que el jugador colombiano nadie discute su talento. De hecho, es reconocido en muchas partes del mundo, pero falta la cabeza, es real. El jugador colombiano entendiera que no tiene nada que envidiarle, que tiene que tener sacrificio, tiene que ser, por qué no decirlo, un poco más profesional, aunque ya hemos mejorado bastante en eso. El jugador colombiano, ese día se van a comenzar a ganar muchos títulos a nivel de selección, a nivel de clubes. Tenemos unas condiciones tremendas. Aquí estos 11 que estuvieron en la cancha, un Duván Zapata, por favor, que retome ese nivel por el que fue reconocido en Italia. Yo le veía esos goles que hacían en la Fiorentina, no, en la Atalanta, perdón, donde arrancaba, se llevaba 3, 4, 5 jugadores, talento, pero impresionante. Jugadores que son reconocidos en muchas partes del mundo, envidiados por sus técnicas. Es real. Nosotros tenemos que plantearnos desde los dirigentes, desde los entrenadores, desde nuestros jugadores, desde los juveniles hasta la mayor, que estamos en capacidad de conseguir grandes logros, de ganar una Copa América, de ir y por qué no decir ser un Marruecos, ser un Croacia, por qué no llegar más adelante, plantearnos objetivos. Aquí nunca, yo por lo menos en mis años de fútbol, que llevo poco ya de años
escuchando, nunca he escuchado a un entrenador, un directivo, un jugador con esa cabeza, esa mentalidad de decir vamos a ir a ganar una Copa América, vamos a ir a ocupar puestos honoríficos en los mundiales. Nosotros tenemos que mentalizarnos que tenemos con que que se puede lograr muchas cosas, y no solo a nivel de selección, a nivel de clubes. La técnica y el talento ya está. O, Falta es convencerse acá, o como lo que, decía Daniel. o que de pronto lo han dicho, pero quizá no se han apropiado de ese discurso, No, ¿no? Por ejemplo, ya no lo dicen con el convencimiento exacto, suficiente. exacto. Falta esa apropiación del discurso, porque antes del partido contra Alemania le preguntaban a justamente Néstor Lorenzo para qué estaba la selección colombiana de fútbol y era para figurar en los torneos en los que disputaba, y justamente le aterrizaron esa pregunta. Bueno, usted dice que es que la selección colombiana figure en los torneos en los que participa, más específicamente en la Copa América. ¿Para qué está la selección colombiana en la Copa América? Para ganarla. Y esa es, por lo menos de rueda de prensa para afuera, de micrófono para afuera, el objetivo por el que está trabajando Néstor Lorenzo, y quizá eso se ve materializado en partidos como los de hoy, en el hecho de estar siempre mentalizados para que a partir de eso se puedan conseguir los objetivos, porque el talento los damos ya por sentado, lo dice David, lo dice Daniel. Y creo que el hecho de llegar a ese objetivo, ¿no? El hecho de llegar a ganar una Copa América que no es fácil, pero que sabemos que la selección colombiana tiene recurso para eso. Si lo hace Chile, si lo hace Uruguay, si lo hace Argentina, también lo puede hacer la selección colombiana. Si Perú disputó la final de la Copa América por allá en el Brasil 2019, puede hacerlo Colombia. Pues para eso tiene que haber sí o sí, y esto ha sido un punto en el que muchos han discutido y han estado en desacuerdo. Yo estoy en completo acuerdo. Yo revalido este punto, y es que tienen que haber jugadores de experiencia. Y esos jugadores de experiencia tienen que ser inevitablemente los que estuvieron en el proceso Peckerman, porque son los que saben cómo se maneja la selección, porque son los que entienden el contexto, porque son los que evidentemente van a acarrear en materia de liderazgo y en materia de anímica al vestuario. Caso Jerry Mina, que en el mejor de sus ritmos tiene que sí o sí estar en la selección y hizo un gran partido. Y caso Juan Guillermo Cuadrado. No se imaginan ustedes, muchachos, y bueno, entiendo que ustedes también lo hayan podido experimentar, la cantidad de comentarios que he escuchado y leído sobre que Juan Guillermo Cuadrado ya no debe ser más jugador de la selección y que no debe ser capitán de la selección colombiana. Juan Guillermo Cuadrado es el bastión de este combinado en cuanto a materia de liderazgo y experiencia. Y si se junta un Juan Guillermo Cuadrado con un Oscar Cortés, por decir cualquier cosa, con un Baloyes, con un Lucumí, con el mismo Daniel Muñoz, que bueno, ya tiene un poquito más de rodaje, pero aún hace parte de los jugadores que están entrando, evidentemente van a ser un cóctel que probablemente propicie cosas grandes para la selección colombiana, Daniel. Cuadrado tiene que estar, y la experiencia suma, y lo dice en la placa. Es un jugador que hizo muy bien las cosas hoy. Totalmente, totalmente. Yo pienso que es un Cuadrado que todos queremos ver y todos quisimos ver desde hace un buen tiempo, la verdad. Porque también pienso que más allá del foco de la crítica que se realizó, que se hizo en su momento del nivel de Cuadrado en selección, era justamente como su manera de tomar decisiones, digamos, en el campo, puntualmente. ¿Por qué? Digamos que en este sentido, Cuadrado se sabe, digamos, el tipo de jugador que fue Cuadrado en su momento, encarador, explosivo, llegaba a última banda, hacía daño y demás. Digamos que él entró en una etapa para mí de inactividad, a lo mejor en la Juventus, que pues empezó a afectar también su ciclo y por tanto su actuación en selecciones Colombia. Digamos que estar alternando entre la titular, la suplencia, digamos, en su club, para mí fue un factor que ciertamente no lo ayudó, digamos, en un momento de a lo mejor ser uno de esos referentes que Colombia está y sigue buscando y sigue necesitando también en cuanto a las transiciones que pueda tener el mediocampo y a ese equilibrio y a esos ingredientes que pueda tener esta zona tan importante, digamos, para el equipo colombiano. Pero actuaciones como la de hoy, digamos, hablan bien de lo que es la continuidad de un jugador, sobre todo la responsabilidad que ha tenido frente a lo que, como tú lo decías bien, Manuel, como su papel, como una referencia y como un capitán que pueda aportar desde la regularidad, porque, claro, obviamente también hay capitanes de capitanes, ¿no? Digamos, y también han pasado por las selecciones sudamericanas a lo mejor
varios capitanes que a lo mejor no son del todo titulares en sus equipos. Digamos, un Tomás Rincón en Venezuela, un Vidal en Chile, Del mismo James. hasta hace poco, sí, el mismo James acá en Colombia hasta hace poco, un Luis Suárez en Uruguay también hasta hace poco. Bueno, digamos, hay varios casos que se pueden resumir así, que digamos era una experiencia, pero más hacia el tema, digamos, de espíritu, se puede decir. Un poco más de, bueno, es el referente de este equipo, hemos tenido grandes momentos, es el que de pronto más carrera, o digamos el que a lo mejor ha tenido carrera más destacada en este punto, pero me parece que Cuadrado, y hoy rompió el molde un poco Cuadrado, para bien, lo reitero también en este espacio, como decir, ya soy grande, porque ya es un jugador de 33, 34 años, pero estoy en un buen momento Sí. deportivo y estoy en un buen momento de continuidad. Y eso, ¿en qué le traduzco yo eso a la selección? También, asimismo, en aportarle a los jóvenes, afianzar a los que vienen también detrás en el proceso, como un Muñoz, que ya está en un punto intermedio de los procesos de selección, y también ayudar a los más jóvenes, un Baloyes, un Cortés, como lo mencionaste también. Para mí, y yo quiero hacer otro apartado aquí interesante, para mí todo esta, bueno, transición que puede haber con Cuadrado y con Mina, que son quizás dos de las caras más visibles que tuvo el ciclo Peckerman, que fue la etapa anterior, para mí son Camilo Vargas, porque Camilo Vargas entiende y ha entendido también desde incluso su papel como suplente de Ospina por varios años, de entender que desde el 2013, 2014 estaba, digamos, en la alternancia de la selección, incluso en un momento no llegó a disputar ningún partido de los ciclos, digamos, ni siquiera amistosos, Ujú. y que ahora se está afianzando como el portero titular de la selección, porque para mí Camilo Vargas hoy por hoy es el titular de la selección Colombia, a no ser de que a lo mejor Ospina, no sé, vuelva a ser tenido en cuenta, no lo sé, porque hay que esperar también cómo evoluciona el jugador, y también me parece muy importante el papel que pueda tener Mateus Uribe en la selección. Hoy le vi un partido también muy maduro a Mateus Uribe, más allá de lo destacado y del equilibrio y demás, yo vi una madurez diferente en Mateus Uribe, incluso a la que había visto en partidos no tan lejanos. O sea, me parece que también el papel de Uribe, teniendo en cuenta que la consolidación para él no ha sido fácil, que ha también pasado por momentos complicados, como ese penal que falló contra Inglaterra, a decir, estoy en una zona complicada de la cancha y estoy en un momento de recambio difícil también de la selección. Es decir, si yo puedo sumar desde mi nivel, así me vaya yo a jugar una liga de menor nivel como es Qatar, en este caso, yo puedo aportar para los que vienen detrás, fortalezcan esta posición. O sea, para mí, hombres como Mina, pues bueno, claramente con nivel de por medio, un Cuadrado que ojalá mantenga este nivel y mantenga esa continuidad en Juventus. Y yo quisiera que Cuadrado renovara con Juventus, porque la verdad le sentaría muy bien a la carrera del jugador Creo que también, no. por confianza y por demás. Bueno, pues hay que esperar qué pasa. Pero también lo importante es que Cuadrado mantenga regularidad, ¿no? A pesar de, digamos, Sí. del club en el que pueda estar. Y el papel de Uribe me parecen importantes. Estos cuatro jugadores, Vargas, Uribe, Cuadrado y me iba el otro jugador, eh, Mina. Mina, sí, exacto. Mina para que también pueda seguir, digamos, labrando el camino y asimismo, pues, seguir ayudando al recambio de la selección y que sea un recambio positivo, desde valores y desde insumos positivos, para que el proyecto, digamos, de Colombia, el proyecto de Lorenzo, pues pueda seguir, digamos, marchando sobre ruedas y sobre todo con las bases que se necesitan para que este proyecto siga adelante, Manuel. Un recambio inteligente, mi estimado David. Con jugadores importantes que tienen pergaminos, que tienen experiencia, pero que indudablemente tengan ritmo. Caso Juan Guillermo Cuadrado, lo hizo perfecto hoy. Sí, sí, claro, claro. Es que no es como dicen muchos que borrar todo de un plumazo y poner solo lo nuevo. El recambio hay que hacerlo acompañado con hombres de experiencia, como el mismo Juan Guillermo Cuadrado, como el mismo Jerry Mina, el mismo Avinson Sánchez, hombres que pueden aportar por su experiencia, por su edad, pueden aportar en la cancha, sino que ya tienen vivencias, ya han jugado en Europa, han jugado partidos duros, partidos calientes, que seguramente pueden hablarle a los jugadores más jóvenes, caso Carrascal, caso Casierra, caso el chico que juega en Atlético Nacional, que se me va en este momento, Salazar, que les pueden hablar, que puede ser un acompañamiento para ellos, que
son de cierta manera líderes positivos, porque Cuadrado lleva muchos años siendo titular, referente de un equipo como la Juventus, un equipo top, que no es fácil ser titular durante tantos años en equipos como estos, porque generalmente hay recambios. Si tú ves, han cambiado el técnico, ha llegado Pirlo, volvió Allegri y Cuadrado siempre ha estado ahí. Bien sea por momentos ha sido suplente, titular, pero siempre estaba ahí, Sí. siempre estaba en la consideración de sus entrenadores y yo creo que eso tiene que pesar. El mismo Jerry Mina en Europa, el partido de Mina hoy fue descomunal, ojalá encuentre un club donde se pueda sentar, donde las lesiones le den tranquilidad y por qué no decirlo, otros hombres como el mismo Wilmar Barrios, que puede también aportar, puede ser un líder, hombres que de pronto no jugaron hoy, pero que insisto, es válido esa experiencia, esas vivencias que se las pueden transmitir al grupo y sin duda, el recambio, como tú lo dices, hay que hacerlo de manera inteligente y paulatinamente. Y, No hay que dejar de lado a hombres que le han aportado mucho a la selección y que no por nada se han ganado su lugar en Europa. y que me parece que la labor de Lorenzo ha sido inteligente. Sí, es que ese es el término. Ha sido inteligente, ha sido aterrizada, porque ha sabido traer jugadores de renombre y lo ha dejado claro desde el primer momento. Ha sabido traer jugadores que no han estado tanto en el radar, pero que también figuran ya sea en el fútbol de Estados Unidos o en otros equipos del fútbol europeo. Ha traído jugadores del rentado local, que me parece muy importante, caso Kevin Mier, caso Álvaro Montero, por poner cualquier ejemplo. Y además de ello, saca como recurso los hombres de la selección sub-20. Es la primera vez que yo veo también de una forma tan aterrizada o de pronto tan evidente el hecho de que en una selección mayor haya repercusión directa o presencia directa de los hombres que figuran en la selección sub-20 o en las selecciones juveniles. El mismo Oscar Cortés, el Capi Puerta en su momento, que a mí me sorprendió inicialmente que no lo llamaran en esta convocatoria específicamente. El Ceste Chico Salazar, potencialmente Diero Campo, etcétera, etcétera. Me parece muy bien lo que está haciendo el entrenador colombiano, por lo menos en esta gira, que lo dejó en claro, que sabe sacar jugadores de rentado local, que además de eso aprovecha las divisiones menores de la selección colombiana de fútbol y eso lo combina inteligentemente con los hombres de jerarquía. Y me quedo contigo, David, para preguntarte, después de toda esta conversación que hemos tenido ya entrando en la recta final, ¿es suficiente? ¿Es suficiente esto que vimos hoy? ¿Es suficiente lo que hemos visto en partidos anteriores para afrontar situaciones de rigor como Copa América 2024 y más próximamente eliminatorias al Mundial? No, yo creo que este equipo se tiene que seguir preparando los microciclos con los jugadores del fútbol colombiano y eventualmente si se pueden hacer con los internacionales, aunque esto ya es muy difícil, se tienen que seguir haciendo, se tienen que seguir buscando partidos de preparación o con rivales de categoría, que yo no mérito lo que puede ser un Irak, un Guatemala, pero se tiene que jugar contra los europeos, contra una Italia, contra un Francia, porque la única manera de afianzar este proceso, la idea se tiene que seguir afianzando, tienen que seguir viniendo jugadores eh, que merecen también la oportunidad de verlos, cómo se acoplan a este juego, se tiene que seguir trabajando, esto no puede ser el parangón, tenemos que seguir avanzando, que seguir creciendo, no podemos creer que porque ya ganamos este partido amistoso tocamos el cielo con las manos, tanto, eso lo tiene que tener claro, tanto el cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes, porque son ellos, estos últimos, los que tienen y son los encargados de conseguir los partidos amistosos y los juegos de preparación y una preparación adecuada. Entonces, hay que seguir trabajando, esa es la conclusión. Esta fue una buena muestra, fue una buena prueba, pero tenemos que seguir creciendo de cara al futuro. ¿En dónde más se puede seguir creciendo, Dani? Si esto no es suficiente, porque si de pronto dices que es suficiente, pues es suficiente. No, también adhiero en parte a lo que dice David. Realmente hay que seguir trabajando en cosas. Realmente yo quería hacer como un comentario, digamos, adicional en cuanto a lo que tiene que seguir trabajando Lorenzo frente a estas situaciones y es en la parte del juego por el centro, porque sí vi en momentos como que alguna grieta, alguna que otra grieta, y también pienso que asimismo es por la confección del sistema de volantes que están en esa zona del campo. Lo que pasa es que a lo mejor como son volantes tan mixtos, a lo mejor no tienen tan arraigada, digamos, como la misión de meterse entre los centrales, como quizás sí lo pueda hacer un Barrio.
Entonces, ¿qué pasa? Para un equipo que a priori pueda descifrar esos espacios en eliminatorias suramericanas, pues sí podría traer algún inconveniente, pero digamos que son detalles que se pueden también solucionar de acuerdo al esquema y de acuerdo a los hombres, que para mí, también como lo hemos dicho casi desde el principio al unísono con David y pues también integrándolo aquí en esta conversación, pues un esquema que se tiene que mantener, por supuesto, pues digamos en base a los resultados positivos y pues siempre y cuando como que se mantengan también los jugadores dentro pues de su ritmo de competencia habitual y demás. Digamos, eso dentro de lo puntual, me quedo mucho con el tema de saber trabajar los resultados y saber trabajar no solamente los resultados en la gestión de los mismos, sino como los de hoy que ya se obtuvieron. Como decir, si se dejó un buen mensaje contra una selección como Alemania, que ha sido top y que es considerada una de las top en el mundo, mantengamos esta estabilidad. Podemos, tenemos con qué. Ese debe ser el mensaje de Lorenzo. Sin duda hay que seguir trabajando la parte mental a un montón de aquí a septiembre, a que digamos se tenga el inicio de las eliminatorias, seguir hablando con un Arias, seguir hablando con un Borré, seguir conversando con un Lucumí, que quizás son los que más están en ese camino de consolidación en este proyecto de Colombia, según lo que vimos hoy, y que también se vayan sumando a ese, digamos, proyecto en base a que se obtenga una regularidad en resultados y asimismo se pueda también conseguir no solamente resultados positivos en casa cuando correspondan, hablando de eliminatorias, sino también resultados interesantes fuera de ella y asimismo hacer un papel destacado en Copa América. Es un mensaje que tiene que empezar a trabajar Lorenzo desde la parte mental para que resultados como el de hoy no se queden meramente en lo anecdótico, sino que se puedan reflejar. Esperemos que sí, porque también hay que tener un optimismo marcado por ese lado y pues con toda razón de que Colombia pueda obtener buenos resultados en base a actuaciones como las de hoy. Esta es la ficha técnica del partido, 58% de posesión para el combinado alemán contra 42 del equipo colombiano, 5 remates del combinado de Alemania contra 10 de Colombia, pases totales 556 para los teutones contra 334 de los cafeteros. Cambia por supuesto el estilo que hemos venido mencionando, ya no es el fútbol posesión, es el fútbol evidentemente apostándole a la velocidad de las transiciones rápidas, no es necesario tocar tanto para llegar y lastimar. 15 faltas del seleccionado alemán contra 16 del combinado colombiano y 3 tarjetas amarillas se registraron en el partido para Alemania contra 2 del seleccionado colombiano. Los datos ya están sobre la mesa. Colombia es el tercer equipo Conmebol que vence en Alemania a Alemania, detrás de Brasil y detrás de Argentina, y además es la segunda selección que en Alemania le gana a Alemania por dos o más goles. En este caso la primera fue Argentina. Entonces Colombia también se mete en los libros de historia, en los libros de estadística tras esta victoria, pero que evidentemente eso tiene un trasfondo muchísimo, pero muchísimo más específico, un trasfondo muchísimo más desmenuzado que tenemos nosotros, por supuesto, el deber de analizar. Mi estimado David, me encantó estar contigo en este espacio de análisis, en este partido que nos muestra cosas interesantes de Colombia, pero que el llamado es aún más profundo. Hay que revalidar esas cosas buenas. Lo mismo para Daniel. Un abrazo para ti, mi querido amigo. Son cosas que vimos muy bien aquí en el equipo de Néstor Lorenzo y que evidentemente son cosas que el llamado está hecho. Hay que empezar a afianzar todas esas cosas buenas, Daniel. Totalmente, sí señor. Tal cual. Hay, digamos, como se dice por ahí, como ese insumo, como esa materia prima para que imágenes como las de hoy se puedan seguir replicando, digamos, como lo hemos querido siempre, ver a una selección Colombia exitosa no solamente a nivel continental, sino a nivel mundial, por la misma naturaleza y también por el mismo, quizás hasta cierto punto, y también sumándolo a la crítica anterior, reconocimiento también de lo que es el estilo del fútbol colombiano y que así mismo se pueda exportar, pero con madurez y sobre todo con responsabilidad vuelvo y menciono, porque creo que con esa frase me voy a quedar hasta que me vaya a dormir, la parte mental, que es sin duda importantísima para que imágenes como las de hoy se sigan replicando y por supuesto sigan dando muchísimos frutos. Don Dani, muchas gracias.
A ti, Manuel, también un agradecimiento muy especial para David. Y nada, recuerden seguir conectados a todos los contenidos de La Última Línea, suscribirse, activar las notificaciones, invitar también más personas a que se sumen a la comunidad, porque sin duda tenemos a través de este gran equipo muchísimos contenidos más de eventos deportivos que vamos a seguir cubriendo con todo este talentosísimo equipo que tenemos aquí a disposición. Así va a ser, don David, muchas gracias, hombre. No, gracias a ti, Manuel, a Daniel, un abrazo. Hay que seguir creciendo y me uno a la invitación, invitarlos a que se suscriban, a que se unan, a que compartan este video con sus conocidos, a que se unan a la comunidad, porque vienen muchas cosas buenas para ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, este fue entonces el desarrollo del postpartido entre la selección colombiana y la selección alemana en el Veltins Arena del Schalke 04. Colombia gestó un resultado histórico, pero que eso solamente va a tener importancia si en los partidos oficiales se ve el proceso y por supuesto los resultados. Para mí fue un placer estar con usted y no se olvide de suscribirse al canal, de continuar reventando la caja de comentarios y de compartir este contenido que con bastante amor lo hacemos por usted y para usted. Chao, muchas gracias.